¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer. Aquí estamos nuevamente en el Foro La Región. En estos especiales que venimos planteando desde hace unas semanas en torno al COVID-19, en torno a esta pandemia que nos está dejando una cantidad de conclusiones muy importantes en términos sanitarios y también en otros factores. Lo decimos habitualmente en este espacio, hemos abordado, claro, la cuestión sanitaria, hemos abordado también diferentes perfiles, por ejemplo, en lo económico, por ejemplo, en lo psicológico, por ejemplo, en lo educación. Bueno, hoy toca seguir esas estelas y toca abordar uno de los asuntos quizá con más aristas y con más necesidad de aclaración. Hablamos de las cuestiones laborales. De repente todo el mundo ha tenido que familiarizarse con términos que antes formaban parte, bueno, pues de las esquinas de las noticias y no en el frontispicio de la información. Hablamos, por ejemplo, de siglas como ERTE, Expediente de Regulación Temporal de Empleo. Hablamos en términos de relaciones laborales diferentes con nuestras empresas. Hablamos, en definitiva, de auxilio que tiene que hacer la Administración a favor de los autónomos, a favor de los trabajadores, a favor de sus empresas. Bueno, todo ese escenario dibuja un horizonte lo suficientemente importante, lo suficientemente interesante para que dediquemos en el Foro La Región de esta semana pues ese apartado. Pero claro, no estamos nosotros en condiciones de ser la luz que ilumine esas zonas de sombra que puede haber en torno a este asunto. Son dos invitadas en el día de hoy que están en nuestro Foro La Región, que hoy responde al título Medidas laborales de gestión de la crisis del COVID-19. Dos personas expertas en la materia, que ya paso a presentarles. Por una parte es Fátima Santiáñez Mosquera, que es directora general del Grupo Clave y directora jurídica del Grupo Nortempo. Fátima, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, ¿qué tal? Faltaría más, un placer. Y también saludamos a Noelia Martínez Vieito, que es abogada laboralista en Grupo Clave y también en el Grupo Nortempo. Noelia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por habernos invitado. Igualmente. Bueno, ellas van a ser las protagonistas nuevamente de este Foro La Región, que descansa sobre todo en las opiniones que nos puedan dar estas expertas en la materia, pero descansa y sobre todo también en aquellas preguntas que nos puedan hacer los espectadores. Algunos lo han hecho ya, preguntas que trasladaremos a nuestras invitadas a lo largo del programa y también, por supuesto, están ustedes a tiempo, si ese es su deseo. Como siempre, a lo largo del programa tendremos pues en el fondo de sus pantallas las vías de comunicación con nosotros para que ustedes puedan presentar o plantear esas preguntas. Bueno, voy a situar una cuestión genérica para nuestras dos invitadas. Empezando por Fátima. ¿Quién nos iba a decir, Fátima, que estaríamos a mediados del año 2020 hablando de eso que se llama ERTE, Expediente de Regulación Temporal de Empleo, ¿no? Bueno, pues nadie, seguro que nadie, porque las cosas y la situación ha sido totalmente imprevisible, ha sido muy rápida. La situación, bueno, pues yo creo que nos ha cogido a todos un poco con el pie cambiado y efectivamente un instrumento que ya existía en la legislación, como eran los ERTE, realmente tenemos que recordar que los ERTE no son un instrumento que se haya creado en este momento, era un instrumento que ya existía, tanto los de fuerza mayor como los de causas económicas, organizativas, técnicas y de producción, pero especialmente los de fuerza mayor eran muy poco utilizados y era del gran desconocido de las empresas, incluso de los despachos laboralistas, pero hoy en día todo el mundo sabe lo que es un ERTE, un expediente de regulación temporal de empleo, porque ha sido la medida estrella en la medida en que el Gobierno ha dictado reales decretos ley en los cuales flexibiliza este instrumento para hacerlo más adaptable, más rápido, con bonificaciones o sistemas que lo hagan más flexible para que tanto empresas como trabajadores puedan acudir a él y bueno, pues sea el instrumento clave para poder salir al menos un poco de esta crisis temporal en la parte que está relacionada con el COVID, puesto que evidentemente las empresas se han visto abocadas en ocasiones a una imposibilidad de prestación de su actividad debido a las medidas que el propio Gobierno ha tomado en el seno de un Real Decreto de alarma.
estas medidas que ha tomado de cierre de establecimientos y locales, de limitación de la movilidad de las personas, de la limitación de la movilidad también de los transportes y también algunas otras medidas ligadas directamente al COVID, como puede ser pues, el tratar de evitar estos contagios, las medidas de confinamiento y la falta de suministros, configuran toda una serie de causas que hacen que muchas empresas, aun queriendo, se han visto imposibilitadas de llevar a cabo su actividad. Por eso el Gobierno, pues, a raíz del Real Decreto Ley 8/2020, que es un poco el principal, el que da casi el pistoletazo de salida a toda este mare magnum de normativa laboral, pues es el primero que establece la flexibilización de los ERTEs, las bonificaciones para las empresas, las medidas para los trabajadores, estos beneficios para el cobro de la prestación por desempleo, define qué causas son aquellas de fuerza mayor y flexibiliza también no solo los de fuerza mayor, sino los otros, los de causas ETO, facilitando pues un poco que se puedan negociar de una manera más rápida y por lo tanto que las empresas ante esta imposibilidad material se puedan adaptar de forma rápida. Perfecto. Entonces, esta ha sido la medida estrella. Muy bien. Noelia, ¿hasta qué punto vosotros los profesionales habéis tenido que hacer también una carrera muy rápida, un sprint para ponerse en cada momento en una normativa que ha tenido escenarios diferentes prácticamente y cambiantes en cuestión de horas? Pues sí, la verdad es que ha sido una carrera, un sprint muy duro, muy duro. De hecho, puedo reconocer que comentábamos hace un momento internamente que había sido incluso más difícil poder entender toda esta marabunta de legislación y de normativa que nos ha ido sucediendo y que además, pues bueno, es una de las críticas que hacemos los profesionales, que se han ido sucediendo reales decretos uno tras otro, aclarando el siguiente al anterior y el siguiente a los dos anteriores, incluso pues complementados con instrucciones y notas interpretativas de la Dirección General de Trabajo. Pues comentábamos incluso hace un rato internamente que habíamos tenido que hacer un esfuerzo mayor que para haber tenido que sacar adelante algunas asignaturas de la carrera, porque ha sido prácticamente inmanejable el aluvión de normativas y de reales decretos que nos han ido, que el Gobierno ha ido publicando, ¿no? De hecho, también se comentaba pues un poco la comparativa con los países de nuestro entorno, ya que aquí hemos tenido que sacar muchas normas para hacer frente o para regular, intentar afrontar la parte laboral de la situación derivada de la crisis sanitaria, mientras en países de nuestro entorno, pues incluso con algunos con alguna sola norma y con dos o tres en otros casos, pues han podido sacar una normativa que permitió afrontar la situación y en este caso pues hemos tenido que estar día sí, día también interpretando, revisando y reinterpretando en muchas ocasiones todas estas normas que se han ido sucediendo, ¿no? Bueno, tenemos varias preguntas que iremos evidentemente planteando, que nos trasladan, que son de asuntos generalmente muy concretos, pero aprovechando, digamos que esta primera parte, quiero plantear escenarios para que tengamos también la oportunidad de ver un poquito más allá de las cortinas. A ver, se decreta el estado de alarma a mediados del mes de marzo y quiero que tanto Fátima como Noelia, primero una y después la otra, nos recuerden el día en el que efectivamente se decreta ese estado de alarma. Se puede acoger, es decir, hay un parón evidentemente de la actividad y las empresas buscan inmediatamente urgencias y buscan auxilio en los procedimientos administrativos que se le ponen a su alcance. ¿Qué llamadas se producen? ¿En qué términos? ¿En términos tranquilizadores? ¿En términos angustiosos? ¿Algún empresario que dice qué hago? ¿Algún trabajador? ¿Algún cliente vuestro? ¿Cómo se manejan esos primeros días en esas sensaciones que están pues también en la epidermis de las decisiones empresariales? Fátima, por empezar por ti.
los clientes y las empresas evidentemente han sufrido, igual que los trabajadores también han sufrido su parte, luego lo podemos afrontar, pero desde luego las empresas han sufrido esto pues casi como nosotros un poco desde la responsabilidad de tener que darles respuesta. Pero las empresas, evidentemente, si nosotros en determinadas ocasiones y entre determinadas normas hemos tenido dificultad para posicionarnos porque nos gusta pues ofrecer una solución al cliente y de entre las posibles interpretaciones intentar concretar aquella que según nuestra experiencia es la correcta, pues los empresarios evidentemente se han visto en una incertidumbre y en un nerviosismo bastante importante. Y aquí, pues bueno, evidentemente hay un poquito de todo. Nosotros tenemos clientes que han sido muy rápidos, que hemos comentado algún ejemplo, porque ya se estaba publicando. Es que incluso antes de la declaración del estado de alarma, ya algunas administraciones autonómicas y municipales habían decretado algunas medidas para evitar la propagación del contagio relacionadas con el estado de alarma, y que eso ya dio el pistoletazo de salida a algunos empresarios, como pueda ser, pues tenemos algún cliente del sector de centros deportivos y algunos ayuntamientos por todo el territorio nacional antes del estado de alarma ya ordenaron el cierre de centros deportivos. Entonces, esos empresarios ya nos estaban planteando desde que tuvieron conocimiento de que eso se iba a publicar, de que el ayuntamiento correspondiente iba a decretar el cierre, ya nos estaban llamando a primera hora de la mañana para decirnos qué podían hacer. En ese momento todavía los ERTE no se habían flexibilizado, pero estaban ahí. Sabíamos que ante una situación de fuerza mayor y ante una situación imprevista, el ERTE está en la legislación y es el instrumento idóneo. Si además posteriormente, a raíz del estado de alarma y del Real Decreto 8, se flexibiliza, tiene bonificaciones, se define la fuerza mayor de forma clara, se amplía la protección de los trabajadores en relación al desempleo, pues evidentemente, y se agiliza esta tramitación, pues esto va a ayudar a que las empresas se adapten de manera más rápida. Luego ha habido otro tipo de clientes que a lo mejor han ido un poquito más despacio, que a lo mejor hemos tenido nosotros incluso que tirar un poco, pues asesorarles de forma proactiva para que pudiesen tomar estas decisiones, sabiendo que además aquí pues hay dos medidas que son los dos tipos de ERTE, que no son excluyentes y que hemos tenido que estar combinando en nuestro asesoramiento de cuál era el que tenían que negociar o presentar, si era fuerza mayor o era un ERTE ordinario, incluso la negociación paralela, presentación de un ERTE por fuerza mayor y a la vez empezar la negociación de un ERTE por causas objetivas. Vale. Entonces, bueno, hemos tenido un poco de todo, pero evidentemente sí que desde el primer momento las empresas vieron la situación, porque claro, el Real Decreto de Alarma ya no es una cuestión de que tu empresa produzca más no, es que es una situación de imposibilidad de prestación de tu actividad, es que se cierran los hoteles, es que se cierran los negocios, no puedo prestar mi actividad, ya. ¿Qué hago? Ya. Noelia, ¿cómo fueron tus primeros días? Bueno, pues como acaba de comentar Fátima, realmente pues de la mano, ¿no? De la mano de nuestros clientes hemos ido. Se han acudido a todo tipo de medidas. Es verdad que los expedientes de regulación temporal, los ERTE, han sido la medida estrella y han sido los que de alguna forma han permitido a nuestros clientes salvar esta situación de crisis tan grave, y la medida, digamos, más completa, porque por una parte permite a la empresa flexibilizar sus costes, salvar una situación coyuntural, protege a los trabajadores, porque también se han adoptado esas medidas complementarias respecto de los trabajadores que pasan a estar en situación de ERTE, pero no podemos olvidar que ha habido otras medidas de índole laboral que también se han adoptado y se han llevado a cabo por las empresas y además han sido demandadas por nuestros clientes, y que de alguna forma también permitieron, en los casos en los que era posible, continuar con cierta actividad, como puede ser el teletrabajo o la adaptación en los horarios y en la jornada, la flexibilización, otras medidas de flexibilización a las que también se ha acudido y que de alguna forma en aquellos sectores en los que se podía hacer cierta actividad pues han permitido pues que no tuviésemos que
quedar absolutamente parados todos los sectores y colectivos, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que todos hemos estado viviendo una situación de mucha incertidumbre y el nerviosismo se palpaba de forma clara en el ambiente, tanto por parte de los empresarios como por parte de los trabajadores e incluso por la propia administración, que debemos de reconocer que ha estado absoluta y completamente desbordada. Bueno, planteo una nueva cuestión para las dos. Yo ya sé que esto es un poco una disyuntiva entre buenos y malos, en la que creo que no debemos de entrar. Cada uno ha sufrido de manera, pero entiendo que han sufrido los trabajadores, han sufrido también las empresas. ¿Quién pudo haber sufrido más o quién ha podido sufrir menos? ¿O hay escalas de sufrimiento? Tanto Fátima como Noelia, os escuchamos. A ver, no me atrevería a decir quién ha sufrido más. Sí tengo claro cuáles han sido los puntos de sufrimiento. La empresa, el empresario ha sufrido primero por la incertidumbre, segundo por la avalancha de normativa, no solo en su número, sino en su ambigüedad, en su falta de claridad, que evidentemente creo que nada beneficia a la seguridad jurídica que necesitamos para la salida de una crisis. Entonces, este tema desde luego ha supuesto que algunas empresas tengan que estar invirtiendo tiempo en estar interpretando la norma o en tener dudas, cuando realmente lo que deberían estar pensando es en la salida y en qué tenían que hacer en su negocio para salir adelante, y la norma debería estar clara. Evidentemente, su mayor preocupación también ha sido cuál es la medida de elección mejor ante la situación que estaban sufriendo, en función de si su situación es temporal o es estructural, y saber si procede un ERTE, si procede un ERE, si procede una modificación sustancial de condiciones, si el ERTE puede ser por fuerza mayor o no. Entonces, todas esas cuestiones, así como los costes asociados, porque cuando nosotros asesorábamos sobre una medida, pues una de las preguntas era: ¿y esto qué coste va a tener? ¿Va a estar bonificado o no? ¿Cuáles son mis riesgos? Pues esto ha sido un poco el caballo de batalla de la empresa, así como el futuro, el pensar, la preocupación de saber si el ERTE, teniendo en cuenta que además la normativa ha establecido, ha ligado a los ERTE por fuerza mayor determinadas consecuencias de prohibición de despidos, las empresas evidentemente están preocupadas por qué ocurre o qué puede ocurrir después, si mi empresa todavía no está preparada para salir adelante o económicamente no tengo la rentabilidad necesaria para poder seguir con la plantilla tal y como la tenía. En cuanto a los trabajadores, es claro que, por un lado, si han estado sometidos a un ERTE, al menos han tenido dos tranquilidades o semitranquilidades dentro de la mala situación. Una es que ya el propio ERTE es una medida temporal, entonces, bueno, en cierto modo, pues para el trabajador no es una medida estructural, no es una pérdida de su trabajo, y por lo tanto, durante el tiempo en el que está en el ERTE, percibe la prestación por desempleo. Además, de forma garantista, porque por las medidas que se han tomado, incluso aunque no tuviese todo el tiempo cotizado, podría cobrar esa prestación, y además no computa ese tiempo a efectos del tiempo más de prestación. Sin embargo, debido al colapso que ha sufrido el SEPE y la administración, hay muchos trabajadores que todavía a día de hoy están sin cobrar la prestación por desempleo, lo cual pues es algo muy grave, porque evidentemente la administración se ha visto desbordada, pues tanto el SEPE con las prestaciones como la autoridad laboral en la tramitación de los ERTE, y bueno, pues creo que esto es un tema que quizá podría haber sido previsto, y quizá esas plantillas deberían haberse reforzado, porque estamos a finales de mayo, hay trabajadores que han sido incluidos en un ERTE en marzo y están todavía sin cobrar la prestación o con errores en la prestación. De acuerdo. Noelia, ¿quién ha sufrido más ahí, o quién verdaderamente crees tú que lo ha tenido, lo tiene más complejo en estos momentos? Aunque son realidades, insisto, diferentes. Cada sufridor ha sufrido dentro de su esfera. En realidad yo considero que normativamente, al menos sobre la literalidad de los reales decretos que se han ido sucediendo, las normas que se han sacado son normas muy cuidadosas con los trabajadores.
se han establecido prerrogativas especiales en relación con las prestaciones por desempleo, lo que comentaba ahora Fátima, incluso trabajadores que no habrían generado prestación, se permite que en esta situación tengan acceso a la prestación. Se ha protegido también a los trabajadores fijos discontinuos. Se ha establecido que los trabajadores puedan preferir prestación por desempleo en casos en los que anteriormente no tendrían ese acceso, como puede ser, por ejemplo, un trabajador que renuncia voluntariamente a su puesto de trabajo y a continuación, cuando se comienza a trabajar en otro puesto, finaliza por no superación del periodo de prueba. Es uno de los supuestos en los que tradicionalmente no accedería a esa prestación por desempleo. Sin embargo, estas normas que se han ido sucediendo prevén este tipo de casos y protegen a los trabajadores en esas situaciones. También en los casos en los que el trabajador decide cambiar de empleo, pero se da la circunstancia que después de haber abandonado su anterior empleo, por causa del coronavirus, el nuevo empleador decide no contar con esa persona. Se ha establecido una protección también para que perciba la prestación por desempleo en ese supuesto. ¿Qué ocurre? Y también lo adelantaba Fátima, y es que si bien esto es así normativamente, en la práctica una importante parte de nuestros trabajadores, de los trabajadores de este país, ha quedado en realidad desprotegida, porque ha sido, entiendo que por el volumen de expedientes, y así nos lo dicen incluso el personal de la administración con el que hablamos diariamente, no han tenido capacidad para proceder a tramitar las prestaciones conforme correspondería en tiempo y forma, de tal forma que si bien la norma está pensada para proteger especialmente al trabajador, en la práctica se ha encontrado en una desprotección importante. Bueno, vamos a plantear ya algunas preguntas. Les recuerdo que estamos en el Foro La Región, son las 7:25 de la tarde y tenemos hoy como invitadas a dos personas expertas en el ámbito que nos ocupa, que son las cuestiones de naturaleza laboral directamente relacionadas con el asunto del COVID-19, con esta pandemia que seguimos midiendo en términos de sanitarios, pero también en términos laborales, y lo hacemos desde mediados de marzo. Medidas laborales de gestión de la crisis del COVID-19 es el título de este foro. Nuestras invitadas, les recuerdo una vez más, son Fátima Santiáñez Mosquera, que es directora general del Grupo Clave y directora jurídica del Grupo Nortempo. También está con nosotros Noelia Martínez Vieito, que es abogada laboralista en el Grupo Clave y también en el Grupo Nortempo. Bueno, pues vamos a aprovechar que la consulta hoy nos va a salir barata y entonces pues vamos a aprovechar. Nos va a salir barata y entonces, como no nos va a cobrar minuta por las consultas que vamos a hacer, pues vamos a aprovechar. Hoy nos han hecho tarifa plana, entonces, pues como nos han hecho tarifa plana, vamos allá con la primera de las cuestiones que nos plantean. Vamos a ver, dice, soy un trabajador eventual afectado por un ERTE, recordamos, expediente de regulación temporal de empleo de fuerza mayor. Faltaban 15 días, relata esta persona, para finalizar el contrato eventual cuando se inició el ERTE. La empresa me incorpora a mi puesto de trabajo días concretos, intercalando pequeños periodos de actividad con otros de desempleo. ¿Tengo derecho al periodo de mantenimiento de empleo establecido o, en este caso, cuando se cumplen los 15 días de actividad intercalada, puede finalizar mi contrato? Bueno, lo que se ha establecido respecto de los contratos eventuales es que su duración se verá prorrogada, se verá ampliada en el tiempo por el periodo en el que el trabajador se encuentra afectado por el expediente, por el ERTE. Por lo tanto, si este trabajador, su contrato de trabajo finalizaba, y yo creo que la mejor forma de comprenderlo es poner un ejemplo, si su contrato finalizaba el 15 de julio, por ejemplo, pero ha estado afectado por un expediente de regulación de empleo durante 15 días, pues esos 15 días en los que hubiese estado afectado por ese expediente deberán sumarse al periodo de duración del contrato. Por lo tanto, en lugar de finalizar el 15 de julio, finalizaría el 31 de julio. Vale. Una cosa, sí. Otra duda que puede tener, que no sé si también me pareció que se añadía a la duda de la ampliación, es si este contrato, la finalización está incluido en esta salvaguarda del empleo en el que se incluyen los trabajadores incluidos en un ERTE por fuerza mayor, que prohíbe a la empresa llevar a cabo despidos. Sin embargo,
la normativa excluye expresamente determinadas causas de finalización de esta salvaguarda de 6 meses y una de ellas es la finalización de contratos temporales. Por lo tanto, llegado a su fin, como comenta Noelia, una vez ampliado ese periodo, podrá finalizar y no está incluido en esa garantía o salvaguarda del empleo. Bueno, segunda cuestión que planteamos a nuestras dos especialistas en Foro La Región en el día de hoy. Dice, quería trasladarles una consulta en relación con lo que se puede hacer o no en tiempo de COVID-19. Quería hacer un despido por causas objetivos de un trabajador que no está en ERTE. ¿Es posible? La prohibición de realizar despidos por causas objetivas se limita a los supuestos en los que esas causas objetivas que concurren en la empresa deriven de la propia crisis sanitaria del coronavirus. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo como compañía sufro una reducción del volumen de mis ventas, por ejemplo, derivada de que por causa del coronavirus no he podido desarrollar mi actividad con normalidad, en ese caso yo no puedo realizar despidos objetivos porque mi causa productiva deriva del coronavirus. Pero si en el supuesto de que yo estuviese en una situación de pérdidas que no tienen o no guardan ningún tipo de relación con la actividad, con la crisis sanitaria del coronavirus, en ese supuesto sí que podríamos acometer y llevar a cabo despidos objetivos. Por lo tanto, en el caso que se plantea, dependerá de cuál es la causa por la cual la compañía necesita realizar ese despido objetivo y amortizar su puesto de trabajo. Y esta prohibición está vigente por ahora hasta el 30 de junio. Ajá. A partir del 30 de junio, en principio, sí se pueden realizar los despidos objetivos. Perfecto. Bueno, pues aclarada esa cuestión, planteamos una nueva. Dice, tengo un negocio en el que no transmite en su momento un ERTE por fuerza mayor, pensando que podría mantener más o menos mi actividad. La realidad es que ahora me encuentro en una situación crítica. ¿Estoy a tiempo de tramitarlo en estos momentos? Pues lo cierto es que sí. Lo cierto es que sí, porque mientras siga concurriendo la causa de fuerza mayor, y en este momento, pues por lo que refiere la persona que realiza la consulta, entendía o consideraba que podría salvar su situación o la situación puntual que se estaba atravesando derivada del coronavirus con otras medidas y ha visto que no, y en este momento se plantea que quizá tenga necesidad de acudir a ese ERTE, teniendo en cuenta que el estado de alarma sigue prorrogado, teniendo en cuenta que sigue concurriendo la causa de fuerza mayor, sí podría acudir a esa medida. Se podría tramitar un expediente de regulación por fuerza mayor, un ERTE por fuerza mayor, y además tendría efectos desde el momento en el que esa fuerza mayor surgió. Es decir, se podría tramitar hoy y teniendo en consideración que esos trabajadores o que esa plantilla no ha prestado servicios porque no ha tenido esa empresa ocupación para ellos, podría retrotraerse los efectos del ERTE por fuerza mayor a la declaración del estado de alarma. O sea que en este momento sí que se podría todavía acudir a esa medida. Fátima, ¿algo más que comentar? No, es así, eso es toda la información, es decir, están todavía a tiempo y de hecho nos ha ocurrido, hemos tenido paulatinamente a lo largo del tiempo, incluso recientemente, hemos presentado uno y retroactivo. Entonces, bueno, mientras estemos en esta situación, existiendo causa, se pueden tramitar sin problema. Pero son muy poquitos ahora, ¿no? Ahora son muy poquitos porque evidentemente la mayor parte de las empresas ya han adaptado un poco su situación y aquellas que no han presentado un ERTE por fuerza mayor, en algunos casos ha sido pues un poco por las limitaciones que tienen también de esta prohibición de despidos, un poco pues por el miedo de qué podía ocurrir después, y algunas por lo tanto han optado por negociar directamente un ERTE por causas objetivas. Hemos negociado algunos que no, si bien la mayoría, porque tenía por aquí el dato, creo que a finales de abril el número de ERTEs eran 3.400.000, de los cuales 3 millones eran por fuerza mayor. Luego la gran mayoría son por fuerza mayor, pero lo cierto es que hay empresas que han optado directamente por negociar uno por causas objetivas. Claro, bueno, y esto también, esto también porque existen ciertos sectores o ciertas actividades
cuyo encaje en el concepto de fuerza mayor resultaba dudoso. Entonces, una vez que te planteas como compañía si tu limitación de la actividad tiene o no encaje en la situación de fuerza mayor o en el concepto de fuerza mayor, planteada esa duda, muchas empresas han optado por acudir a la vía segura, que es negociar un ERTE por causas ordinarias, ya que el ERTE de fuerza mayor tiene que ser aprobado por la autoridad laboral. Y si tu limitación en tu actividad no estaba clara, que pudiese considerarse fuerza mayor, en ocasiones era más seguro, y así lo recomendábamos, acudir directamente a un ERTE por otras causas, un ERTE TOP. Una pregunta, no sé si viene en la relación, pero bueno, si viene, pido perdón y me voy adelantando. ¿Hasta qué punto una empresa, que creo que es así, puede tomar una decisión de presentar, por ejemplo, un ERTE en los supuestos en los que estamos hablando? Basta con que, digamos, que lo consulte o que se lo comunique a la representación legal de los trabajadores, a los sindicatos, al comité de empresa o a la junta de personal, a lo que sea menester, pero en ningún caso es vinculante su opinión, ¿no? No, en un ERTE, por fuerza mayor ni siquiera hay que negociar con la parte social, con los representantes de los trabajadores y los sindicatos. Si el ERTE es por fuerza mayor, tienes que comunicarlo a trabajadores y su representación y solicitarlo a la autoridad laboral. Cuando estamos hablando de un ERTE que denominamos ordinarios, los ERTEs ETOP, sí que existe obligación de negociar con los representantes de los trabajadores, o en el caso de que no haya representantes de los trabajadores, con los sindicatos, o si no se constituye una mesa de negociación con los sindicatos, con personas que designen los propios trabajadores. En este caso, en el caso de los ERTEs ETOP, sí que existe esa obligación de constituir una mesa de negociación y abrir un diálogo de negociación y negociar las condiciones de aplicación del expediente, las medidas en virtud de las cuales se podría minimizar el impacto, pero es cierto, como apuntabas en la propia pregunta, que la decisión es del empresario. Vale. O sea, es deseable, siempre se intenta negociar, existe obligación de negociar de buena fe. Obviamente, interesa a ambas partes alcanzar un acuerdo, sobre todo en aras al mantenimiento de la paz social y de tener ciertas garantías jurídicas de los términos en los que se va a aplicar ese expediente conforme a lo negociado, pero es verdad también, y es importante tenerlo en cuenta, que en el supuesto de que no sea posible alcanzar ese acuerdo, el empresario puede aplicar la medida. Eso es un tema importante, porque nosotros hemos comprobado que en ocasiones algunas empresas se ven un poco paralizadas por el hecho de afrontar la negociación de un ERTE pensando que va a ser un tema que se va a alargar, que va a ser sumamente complejo. Y nosotros intentamos, restarle un poco o explicarles que no es tal la dificultad, sobre todo ahora que se han flexibilizado los plazos, y que evidentemente una vez llevada a cabo la negociación, que actualmente son 7 días, pues la decisión es del empresario. Si llega a acuerdo, fenomenal, pero si no llega a acuerdo podrá imponer su medida de ERTE ETOP. Y evidentemente está sometido al control y a una posible demanda, pero en principio lo aplica. Perfecto, vamos a hacer un pequeño alto para la publicidad, hacemos un pequeño descanso, insisto, para volver en la segunda parte del programa, realizando más preguntas en nuestro foro La Región, hoy abordando las cuestiones laborales a las que necesariamente nos hemos tenido que ir familiarizando y no estábamos preparados, al menos creo en su mayoría, para gestionar la pandemia económica y laboral en la que estamos. Continuamos a la vuelta de tan solo unos instantes. Hasta ahora.